Cordial saludo, mi nombre es Gina Paola González. La tarea 4 consistía en desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento. La primera actividad a desarrollar fue una matriz para identificar conceptos, características, finalidad y conclusión de las temáticas de la unidad. El segundo punto, basado en la matriz desarrollada, establezca de manera concisa las diferencias entre el empoderamiento psicológico, el empoderamiento, proceso, nivel y contexto y el empoderamiento pacifista. La matriz. El primer punto de la matriz fue empoderamiento psicológico. El término empoderamiento se vincula con otros términos como el fortalecimiento, la potenciación, el reempoderamiento o el apoderamiento, y con él se introduce la noción de poder no solo como fenómeno social, sino también como variable psicológica. El empoderamiento es considerado el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos, es así como las personas, organizaciones o grupos más importantes y marginados se dan cuenta de las funciones del poder dentro del contexto de sus vidas y desarrollan habilidades y capacidades para mejorar el control de estos. En características, el empoderamiento psicológico ha sido teorizado de acuerdo con una perspectiva ecológica de desarrollo que ubica el análisis de empoderamiento desde un punto de vista psicológico, organizacional y comunitario, que se verá afectado por el contexto ecológico o cultural en que se manifiesta. El empoderamiento psicológico se compone por dimensiones como son la personalidad, los aspectos cognitivos y los aspectos motivacionales. De control personal, la autoestima, se han contemplado 4 componentes de empoderamiento psicológico: el emotivo o interpersonal, el cognitivo o interacción, el de comportamiento y el interpersonal o relacional. Según su autor, Christen, 2012. ¿Cuál es su conclusión o finalidad? El cual es definido como un sentido de competencia personal, un deseo o disponibilidad por tomar acciones en dominios públicos que se correlacione negativamente con la alineación y positivamente en el liderazgo. El empoderamiento psicológico es un indicador de que los individuos están tomando acciones colectivas como componente comportamental, y a su vez influye el componente intrapersonal para generar un cambio social o político. El empoderamiento incrementa la satisfacción y confianza de los individuos, ya que se pueden reconocer los aspectos o resultados que ocasionan las propias acciones. Aumenta la creatividad porque se reconoce la autonomía con que se desenvuelve el ser humano. En empoderamiento, proceso, nivel y contexto, dentro del cual el empoderamiento se entiende como proceso cognitivo, afectivo y conductual, en el cual se aumentan las fortalezas de las personas, ya sea de forma individual, comunidades o organizaciones, en asuntos económicos, políticos y sociales, el cual permite impulsar cambios, beneficios para las personas o la comunidad frente a situaciones adversas que viven o enfrentan. Zimmerman, 2000. Este autor plantea que las acciones o actividades o estructuras pueden ser empoderadas. Esta formulación contiene implícitamente 2 elementos diferentes: las acciones y las estructuras. Estas estructuras proveedoras de recursos y oportunidades empoderadoras merecen una terminología para referirse a ellas, que en este artículo denominaremos contexto empoderador. Y en sus características, el empoderamiento implica un tipo de intervención comunitaria y de cambio social que se basa en el
en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven el cambio de las comunidades. Parte de su atractivo como concepto nace de su énfasis en los aspectos positivos del comportamiento humano, como son la identificación y el fenómeno de las capacidades y la promoción del bienestar, más que la curación de problemas o identificación de factores de riesgo. Zimmerman 2000 integra los elementos mencionados por el autor, tales como la relación entre el esfuerzo y el logro de sus metas. Conclusión o finalidad. El empoderamiento como proceso implica un proceso y mecanismo mediante los cuales las personas y las organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas. Autores como Zimmerman 2000 y Radford 1998 coinciden con el empoderamiento es un constructo que relaciona fortalezas individuales y capacidades, competencias, sistemas naturales de ayuda y conductas proactivas que son asuntos de cambio social, político y social. En el siguiente empoderamiento encontramos el empoderamiento pacifista, ya que se constituye en una alternativa o en un desafío a las grandes desigualdades e inequidades existentes, producto de las múltiples violencias. También empoderar en el pacifismo a los implicados en un conflicto conduce a la solución, transformación o gestión no violenta de los conflictos. Sin embargo, es importante tener en cuenta los límites del comportamiento pacifista que tienen las personas, los grupos sociales, las familias, las comunidades y los colectivos, los cuales dependen, entre otras variables, de la sociedad, la cultura del país y la globalización. En características, los límites del empoderamiento pacifista. Esta es la comprensión y la relación que se tenga del poder, lo cual permite entender, en el sentido de Boaventura de Santos, que el poder se entiende como cualquier relación social regulada por intercambio desigual. En su conclusión o finalidad encontramos el empoderamiento pacifista. Se mira el poder de otra manera, no de coerción, no de imposición, no de violencia, sino de un poder pacífico, de libertad, de prácticas de paz que conlleven a un cambio social positivo como contrapoder pacífico, fundamentado en una conciencia no violenta y en la cultura de la paz. Encontramos el segundo punto, basado en la matriz desarrollada, establece de manera concisa las diferencias que se presenten en los temas de empoderamiento psicológico, empoderamiento, proceso, nivel, contexto y empoderamiento pacifista. El empoderamiento es un factor muy importante que influye en el ser humano, tanto desde la parte individual como la grupal, para lo cual es importante hablar de los diferentes tipos de empoderamiento que se abordan de acuerdo con el contexto a través del empoderamiento como proceso, nivel y contexto, el cual es muy importante en la psicología comunitaria. Se desarrollaría desde el empoderamiento como valor, en el cual, según Zimmerman 2000, se daría un enfoque que analiza las influencias. El empoderamiento psicológico se entiende como la capacidad que tiene el individuo para la interpretación mental frente a cambios estructurales, para la toma de decisiones y acciones en dominios públicos, que se relaciona con el liderazgo individual, abarca dimensiones a nivel de la personalidad, aspectos cognitivos, la autoestima y la toma de decisiones. Componentes del empoderamiento psicológico: emotivo o interpersonal, transformación del sistema de creencias y pensamientos que conducen a una actitud positiva frente a situaciones adversas o retos que nos impone la vida.
interpersonal o relacional. Promueve el liderazgo, la empatía y la construcción de tejido social mediante el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Es por ello que a la hora de abordar una comunidad es importante delimitar el contexto frente al cual nos encontramos. Así podemos definir qué tipo de empoderamiento podemos ejercer para que le hagan frente a la problemática y desde ahí permita mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.